Ronald Ibarra, director de la Oficina de Gestión del Ministerio de Energía y Minas, afirmó que se logrará este año iniciar con las consultas a proyectos mineros por 1.795 millones de dólares. Se trata de dos iniciativas, de las cuales 1.502 millones de dólares corresponden a inversiones en explotación, mientras que 293 millones a exploración. Y esto es lo que hemos proyectado para el 2024, ¿no? Estas cifras pensamos alcanzarlas nosotros, estamos en esa línea en este momento. Le hemos pedido al Ministerio de Economía que nos dé recursos para fortalecer los equipos. En el presupuesto se ha contemplado eso. El tema del último decreto de urgencia, por ejemplo, nos da cierta liberalidad a los que estamos en conflictos sociales, es decir, para la utilización de recursos para el desplazamiento de equipos, ¿no? Y del personal que necesitamos para hacer trabajo de campo en consulta previa y también para la atención de conflictos sociales. En otro momento, el funcionario del MINEN se pronunció sobre la situación del corredor minero del sur, el cual fue desbloqueado tras una semana de protestas. Ibarra dijo que solo en Chumbivilcas hay 323 proyectos de inversión en sus diferentes etapas: ejecución, expediente técnico y preinversión. El Ministerio de Desarrollo, Inclusión Social y Minera Las Bambas suscribieron un convenio marco de cooperación interinstitucional para contribuir al desarrollo de la población de los distritos que comprenden el área de influencia directa de la empresa minera, así como de las comunidades o distritos donde se emplaza la ruta de transporte de su mineral, que corresponde al corredor vial Apurímac-Cusco, conocido como el Corredor Minero del Sur. Carlos Castro, gerente de Asuntos Corporativos y Desarrollo de Negocios de Minera Las Bambas, destacó que el convenio con el MIDIS permite a la empresa aportar con su modelo de desarrollo territorial en la agenda social del Estado para promover más desarrollo en las poblaciones alejadas que requieren este tipo de convenios. Las Bambas vienen implementando un modelo de desarrollo social territorial bajo el liderazgo del Estado. Además, sus planes de inversión social se enfocan en 6 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible al 2023. Fin de la pobreza, hambre cero, salud y bienestar, educación de calidad, igualdad de género y agua limpia y saneamiento. Fernando Castillo, consultor de gestión social en minería y energía, expresó su preocupación por la falta de planificación y la ausencia de un adecuado Estado de Derecho en el sector minero en el país. Particularmente señaló la situación crítica en el corredor minero del sur, donde se produce el 20% del cobre que el Perú vende al mundo. En el corredor minero entre Las Bambas, Antapacay y Constancia se produce 20% del cobre que el Perú vende al mundo. Esto es más o menos 2.5% del cobre que produce el planeta. Y es lo que se produce en el corredor minero, es casi lo que produce todo Canadá en cobre. Sin embargo, la atención que el país le ha dado es una atención sin planeamiento, sin Estado de Derecho, sin acercamiento de funcionarios, sin cumplimiento de compromisos, sin cumplimiento de roles del Estado. Castillo señala que los conflictos sociales en el país no están relacionados con problemas medioambientales, sino con demandas económicas directas hacia las empresas mineras. Además, señaló la necesidad de una mayor presencia del Estado para abordar estos conflictos y garantizar una resolución justa. Rómulo Mucho, ministro de Energía y Mina, destacó la importancia del proyecto de litio Falciani para la región Puno y señaló que la producción podría iniciar en 3 o 4 años. Según Mucho, dicho proyecto alberga más de 9 millones de toneladas de este metal,
lo que lo convierte en una reserva de gran magnitud. El único proyecto que en este momento existe es Falciani, ¿no? Y no solamente como litio, porque también lo acompaña la potasa, que es el potasio para hacer el fertilizante potásico. Y abajo la empresa ha anunciado que también hay tierras raras, ¿no? Como rubidio, escandio, cesio, los cuales realmente le darían un valor espectacular a ese mineral, ¿no? El titular del MINEN expresó los esfuerzos de la empresa Macusani Yellowcake, responsable del descubrimiento de Falciani, para expandir sus operaciones. La empresa está solicitando licencias para explorar la zona adicional llamada Quelcaya, lo que podría conducir al descubrimiento de nuevos yacimientos de litio en la región. Pablo de la Flor, responsable de las comunicaciones corporativas de la minera Poderosa, confirmó que a la fecha van 15 torres dinamitadas en la zona, lo que vuelve a la situación más compleja aún, si se tiene en cuenta que en diciembre del año pasado y al menos 15 quedaron heridos en otro atentado. Es una situación realmente inexplicable y sumamente compleja por lo que involucra y por los antecedentes. Ya llevamos 15 torres dinamitadas y a esto hay que sumar la lamentable pérdida de vidas que ha generado estos enfrentamientos en el pasado. La minería ilegal se ha convertido en la principal generadora de recursos ilícitos en el país y creo que todos los peruanos tenemos que aunar esfuerzos para combatir este flagelo. Así lo señaló Pablo de la Flor, responsable de las comunicaciones corporativas de la minera Poderosa. Por su parte, Poderosa informó en un comunicado que este nuevo ataque se produce poco tiempo después de que la policía evacuara a 150 efectivos de unidades especializadas que venían prestando servicio en Patás y que aún no han sido reemplazados. En su primer año de producción completa, Anglo American ha generado un aporte de 601 millones de soles por concepto de canon y regalías mineras para la región Moquegua, recursos que permitirán la mejora de oportunidades de desarrollo para la población a través de la ejecución de obras y proyectos en el sector público. Adicionalmente, el Fondo de Desarrollo de Moquegua recibe un aporte de 64,9 millones de soles para ejecutar obras priorizadas por las 3 provincias de la región, monto equivalente al 20% de las regalías mineras generadas desde el inicio de operación de Quellaveco en 2022. Este aporte es fruto del compromiso asumido por Anglo American en la mesa de diálogo con Moquegua. La puesta en marcha de Quellaveco no solo incrementó la producción nacional de cobre en 12%, contribuyendo a mantener a nuestro país como segundo productor de este mineral en el mundo y encumbrando a Moquegua como la principal región productora de cobre en el sur durante el 2023. También significó un hito para la minería formal del Perú al convertirse en la primera mina digital e integrada del país, con un enfoque que prioriza la sostenibilidad en sus operaciones. El Ministerio de Energía y Minas informó que existen actualmente en el país 26 proyectos de centrales eléctricas con recursos energéticos renovables, los cuales añadirán una potencia de 4.276 megavatios al sistema eléctrico interconectado nacional con una inversión de 5.649 millones de dólares. Entre estos proyectos se destacan a la central hidroeléctrica Sangabán 3 en Puno, que ingresará en operaciones comerciales el 2026 con una inversión global de 500 millones de dólares, la misma que cuenta con una potencia instalada de 205 megawatts. En total, estos 26 proyectos de centrales eléctricas con recursos energéticos renovables se dividen en 12 hidroeléctricas, 3 centrales eólicas y 11 centrales fotovoltaicas y están ubicadas en Ica, Puno, Ancash, Huánuco, Cusco, Arequipa, Moquegua y Lima. Entre estos proyectos se destacan a la central hidroeléctrica Sangabán 3 en Puno, que ingresará en operaciones comerciales el 2026
con una inversión global de $500 millones, la misma que cuenta con una potencia instalada de 205 megawatts. En total, estos 26 proyectos de centrales eléctricas con recursos energéticos renovables se dividen en 12 hidroeléctricas, 3 centrales eólicas y 11 centrales fotovoltaicas y están ubicadas en Ica, Puno, Ancash, Huánuco, Cusco, Arequipa, Moquegua y Lima. IFRS, que es la fundación que promueve, o el International Finance Reporting Standards, es la fundación que promueve la apertura de información para las mejores decisiones y que es reconocida globalmente por los inversionistas, que es el TNFD y el TCFD. Ambos abordan temas de gobernanza, estrategia, gestión de riesgos, métricas y objetivos concretos que tienen que ver, de un lado, con la crisis climática, con los cambios climáticos, y de otro lado también con la biodiversidad y el capital natural. Y de esta manera poder lograr que, para explicarlo, creo que la línea más sencilla es cómo identificar en qué medida los cambios que están habiendo climáticamente pueden tener un impacto en nuestras operaciones, y viceversa. Si vemos las cifras del MINEM, vemos un poco cómo están estructuradas las inversiones para la minería en el Perú, se darán cuenta de que entre Canadá, Estados Unidos, Suiza, Reino Unido, Australia, que son países que vienen avanzando con la normativa de riesgos o de atención a los riesgos climáticos y de la naturaleza, más o menos son el 50% de nuestra cartera de proyectos. Eso es aproximadamente 26.5 mil millones de dólares que están dentro en países o provienen de países que están abordando estos temas a futuro. Por lo tanto, considero importante que veamos esto como una acción proactiva con la finalidad de lograr. En el caso de cambio climático, como les comento, el principal avance es que esto ya forma parte de las NIF financieras y eso es pues algo que le da bastante fuerza para la implementación. De hecho, desde RM como coautores del TCFD, RM formó parte del grupo de trabajo original que creó las recomendaciones de TCFD, ha venido observando de qué manera las empresas pueden ir incorporando esto en su agenda, ¿no? Y aquí justo presento una ruta general, pero que puede ser de utilidad para ustedes, el hecho de arrancar mirando lo que dicen las recomendaciones versus lo que tenemos en la compañía como un análisis de brechas y sobre eso definir una ruta a seguir al corto, mediano y largo plazo. Sobre eso hacer una evaluación de los riesgos y oportunidades climáticos, ya entrando un poco más a fondo, y a partir de ahí ya generar escenarios. Y a partir de eso, pues constituir una estrategia climática, y acá también un matiz interesante es que ya no solamente hablamos de reducir emisiones, sino también ya de adaptarnos al cambio climático, que es una realidad. Entonces, la estrategia climática ya no solamente es, oye, ¿cuánto voy a reducir? ¿Cuántas toneladas de CO2 voy a reducir? Sino más bien, ¿cómo voy a hacer mi infraestructura más resiliente al cambio climático? ¿Cómo me anticipo a los cambios que se vienen para mi negocio y para mi cadena de valor? Y sobre eso también hacer una cuantificación financiera. ¿Cuánto pierdo o cuánto pueden perder los accionistas de mi negocio si es que pues no hacemos nada, ¿no? Y comparar eso con la inserción de tecnología y otras soluciones innovadoras. Y ya sobre eso recién pasar a la divulgación de pues todo este camino recorrido. El tema ambiental, como lo hemos hablado creo que acá más de una vez, el tema ambiental en minería evidentemente no es nuevo. Nosotros estamos acostumbrados a lidiar con el medio ambiente y sobre todo a lidiar con los cambios en el medio ambiente, ¿no? Entonces, en sí mismo el cambio climático, podríamos decir de alguna manera, en minería no es algo completamente nuevo, digamos, ¿no? Hasta un punto manejamos muy bien el clima porque siempre, como estamos en zonas remotas, hemos enfrentado los riesgos del clima.
porque la minería tiene un impacto directo en la naturaleza, ¿no? Todo eso evidentemente es una motivación que los que estamos en minería la manejamos desde siempre, ¿no? Pero hay este requerimiento que viene, el TCFD de hecho empezó desde el lado financiero, ¿no? Relacionado con la parte justamente financiera. Los inversionistas quieren cada vez más saber qué está haciendo la empresa para afrontar el cambio climático, para adaptarse y para mitigar sus riesgos, ¿no? Y eso lo están relacionando cada vez más con su decisión de invertir. La otra razón es la gestión de riesgos, ¿no? Y lo que hemos hecho nosotros es armar en primera instancia, como también muchos de ustedes lo han hecho seguramente, una matriz de materialidad en sostenibilidad. ¿Qué quiere decir? Es una lista de los temas de sostenibilidad, tanto en gobernanza o temas económicos, sociales y ambientales, que son los prioritarios para el negocio. Si bien en agricultura tenemos una preocupación, obviamente, por que dentro de cada unidad productiva podamos ir adaptándonos a buenas prácticas que nos permitan cuidar mejor el medio ambiente, crear menos emisiones, ¿no? Por supuesto, tenemos una preocupación mayor por el lado del impacto del clima sobre las operaciones agrarias. Perú está entre los 4 o 5 países más afectados por el cambio climático. Y en agricultura se siente mucho, porque estamos viendo cómo los ciclos del agua cada vez son mucho más erráticos. Entonces tenemos mucha agua en un poco tiempo y luego tenemos sequías que se prolongan, tanto en la costa como en la sierra e incluso en la selva. Entonces, esto nos lleva a una reflexión primero, que creo que es donde más de un sector deberíamos estar trabajando en cómo mirar hacia el futuro, los escenarios, y qué plantear para que podamos mitigar los impactos del cambio climático en nuestras operaciones. Que incluso, si ustedes lo piensan bien, afectaría no solo a la agricultura, sino también al consumo humano en las partes bajas de la cuenca. Agricultura y minería están en los mismos espacios y comparten los mismos problemas. Y en particular en el tema climático tenemos una gran preocupación por el agua. Necesitamos mejorar la eficiencia del uso del agua, pero también la protección de nuestras fuentes de agua. Y una cosa que es central, me parece, para agricultura es mejorar la productividad. Tenemos que tener más producción por hectárea para evitar seguir presionando sobre el bosque, para seguir creciendo en hectáreas y demandando más insumos y generando más emisiones. La agricultura estratégicamente inteligente del futuro tiene que ser una agricultura que de alguna manera se concentre en alta productividad principalmente. Entonces, sostenibilidad es un tema bastante grande y holístico, pero es un tema que es clave. ¿Por qué? Porque si gestionamos bien la sostenibilidad, estamos gestionando bien todo lo que son nuestros riesgos. Estamos también creando más resiliencia para la empresa y eso al final es un buen negocio. Hay un estudio de más de 300,000 empresas a nivel global por creo que son como 10 años que miden las ventas de las empresas en relación a su desempeño en sostenibilidad. Y las empresas que tienen mejores desempeño en sostenibilidad tienen hasta un incremento de hasta 30% más de ventas. Y las que tienen el peor rendimiento en sostenibilidad, si acaso crecen 10%, 10-14%. Entonces es un buen negocio, está clarísimo. Ya los estudios están, ya el caso está hecho, lo que falta es que nosotros como empresas empecemos a gestionarlo e incorporarlo. ¿Y por qué? Porque cada día es más difícil hacer negocios en el Perú. Tenemos, ustedes ya bien saben, una crisis tras otra, el riesgo va aumentando y los inversionistas quieren tranquilidad y certeza de que nuestra empresa sea lo suficientemente resiliente como para devolverles a ellos esta inversión. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Bienvenido a bordo. Déjate llevar por la compañía aérea española, con la que vuelan cada año más de 10 millones de pasajeros a más de 50 destinos en todo el mundo.
Disfruta de la unión entre tecnología y confort que ofrecemos en nuestra renovada flota de aviones, más modernos y sustentables. Nos gustará verte pronto, muy pronto. En esa mesa estuvo también la señora Ángela Grossheim y también estuvo el ministro de Economía y Finanzas, José Arista. Y eso es lo importante, ¿no? Porque de cara a los inversionistas le mostramos de que hay coherencia en el mensaje y en los planes de acción del Poder Ejecutivo, en este caso representado por el ministro José Arista, y la Sociedad de Minería, que representa al gremio empresarial formal del Perú. Creo que en general se destaca el potencial que existe en el país, el potencial por desarrollar es importante. Lo segundo es que en el Perú hay un ecosistema le llamamos que no solamente son empresas mineras, hay un ecosistema donde están organismos del Estado, como puede ser SENACE, como puede ser el ANA, el propio Ministerio de Energía y Minas. También hay proveedores de bienes y servicios que están muy presentes siempre en el PIDAC, hay contratistas mineros, como digo, hay un ecosistema que permite hacer este negocio, esta industria en el Perú. Y claro, se hablaron también de los desafíos. Los desafíos son cómo lograr que los permisos, sin cambiar el estándar, sean más ágiles, cómo logramos tener una armonía y una agilidad en los acuerdos para el acceso a las tierras, y también abordamos el tema de la minería informal y legal. Y por eso creo que los inversionistas, agradecidos porque les dimos una visión de las cosas positivas y de los desafíos que juntos estamos enfrentando. La ventanilla única digital al día de hoy es una plataforma que permite en línea compartir información de diferentes entidades. Creo que es un primer esfuerzo, pero por ahora solamente permite que todas las entidades que intervienen en los permisos, Ministerio de Energía y Minas, como comenté, SENACE, el ANA, CERFOR, CERPAR y otras entidades de acuerdo al proyecto, todas estén comunicadas. Y realmente es una manera, por lo menos ahora, visible, porque no cambia el sistema, simplemente mantiene la información en línea, pero lo que sí hace visible es cómo hay veces cada entidad del Estado tiene una visión distinta del proyecto, y eso hace que, digamos, algunas preguntas sean redundantes, algunas observaciones sean contradictorias. Una autoridad te pide algo y la otra autoridad te pide sobre lo mismo tema otro estándar. Entonces ese primer esfuerzo de hacer visible los diferentes puntos de vista del propio Estado es importante, pero lo que siempre decimos nosotros es lo ideal sería que la ventanilla única derive y se convierta en una mesa única, para que en una sola mesa esté representado el Estado y de manera conjunta se puedan tomar decisiones y alinear expectativas sobre el proyecto para que ese proceso de revisión sea más corto. Eso es lo importante. En la Sociedad Nacional de Minería, Energía y Petróleo hemos hecho una estimación con ayuda de estos modelos econométricos. Se estima que el impacto en PBI es 2,5% de menos de PBI. Pero nuevamente yo quisiera ponerlo en términos de personas, ¿no? Estamos hablando de no menos de 500.000 personas que de manera directa están haciendo esa actividad. Si lográramos como país traer este contingente de compatriotas a la formalidad, el impacto en la economía en el país va a ser importante, ¿no? Si hay algo que carecemos como país es eso, ¿no? Tenemos una informalidad laboral muy grande. Y eso en el largo plazo nos puede traer un problema muy serio. Y claro, los que estamos en el entorno, las comunidades, la población que está en el entorno y las empresas formales sin duda somos los afectados,
pero tenemos que lograr traer a esta discusión al Estado, ¿no? Por eso es que hemos tratado de hacer en todos los foros que se ha podido hacer visible que necesitamos lograr que esta industria, es una operación, no sé cómo llamarlo, esta actividad económica tenga trazabilidad, ¿no? Es decir, tiene una dimensión muy grande y claro, tiene varias aristas. Una de ellas es claramente que es una actividad informal que no paga impuestos, pero si uno se pone primero, ante todo pone a la persona, nosotros tenemos que reconocer que es una actividad que viene promoviendo que jóvenes, sobre todo jóvenes, se expongan a hacer actividades muy riesgosas para su vida, con tal, y obviamente es consecuencia de la falta de empleo, es consecuencia de la recesión económica. Así es, ya que hemos hablado del tema de las personas, también y hablas del tema de la técnica, sin duda es una actividad, como está al límite de la formalidad, es como se dice, en un mercado no registrado, hay mucha información, operan con costos muy altos, con costos fuera de mercado y además con poco acceso a la tecnología. Y estoy seguro, conozco la industria nacional, el tema, la pandemia me permitió conocer más de cerca la capacidad metal-mecánica que hay en el Perú. Estoy seguro que si ese sector de la economía informal, que produce casi 2 millones de onzas, lo traemos a la formalidad, además de la mejora de la calidad de vida de las personas, lo que va a hacer es una mejor integración, encadenamiento con la industria local. Yo estoy seguro que con la tecnología y la capacidad inventiva que tenemos en el Perú, podemos lograr que esa industria invisible, con bajos estándares, con aplicación de tecnología local, podamos levantar la productividad de esa actividad. Entonces podemos tener la oportunidad de esta crisis convertirla en un círculo virtuoso. Sin duda, a ver, déjame hacer un ejemplo, ¿no? En el mundo, en la industria minera mundial, los grandes negocios en volúmenes son el carbón primero, después el hierro, después el aluminio y después vienen metales en concentraciones menores, ¿no? El cobre, el zinc, el plomo y finalmente el oro, que son cosas de menor volumen, alto valor. Y entonces los grandes proveedores desarrollan tecnologías y desarrollan muchas innovaciones tecnológicas que empiezan en la industria del carbón, llegan a la industria del hierro o llegan a la industria del aluminio y después llegan a la industria del cobre. Y hay poco incentivo para esos grandes proveedores de tecnología de estudiar y analizar cómo podemos mejorar la tecnología de las vetas angostas. Entonces, lo que nosotros como país tenemos la virtud de tener esa gama de yacimientos, nosotros y la industria nacional que te he comentado, deberíamos enfocarnos ahí, justamente en ese sector que los grandes proveedores de bienes y servicios desarrollan para la gran industria global de minería, no lo están viendo, es mucho menos atractivo para ellos verlos, porque los grandes números están en estos metales que he comentado, y lograr de que nuestra industria local se enfoque en eso, y yo estoy seguro que podemos tener sorpresas bien interesantes, de mejoras tecnológicas que no se están aplicando. Resemín, en su momento, antes de Resemín, en el Perú se han fabricado locomotoras. Las locomotoras son claves para esa minería de socavón, ¿no? Entonces, si logramos llevar tecnología a esa actividad que al día de hoy, por esa forma de operar, no tiene acceso a esa oportunidad, creo que podemos elevar la productividad y crear, como dije, este círculo virtuoso. Elevamos la productividad, elevamos en buena cuenta la economía de ese proceso y nos permite formalizar toda la cadena productiva. Formalizada toda la cadena productiva, el país gana. No hay que olvidar que en el Perú nuestra geología es muy bondadosa y el portafolio de proyectos que tenemos tiene el cobre presente, ¿no? Y el cobre es una industria poquito distinta al oro, es una industria que requiere niveles de inversiones muy altas,
pero por otro lado tiene un impacto en la economía y en el entorno muy positivo, ¿no? Es una industria de otros volúmenes y por lo tanto tiene que desarrollar una logística de ingreso, una logística de salida, y va a ayudar al desarrollo de la infraestructura que carece el Perú. Entonces, dejo por un lado el tema de la minería aurífera ilegal, y si uno mira el portafolio de cobre en el Perú, lo que tenemos que lograr también es lo que tú comentas, ¿no? Lograr un diálogo para tener claridad de cómo lograr que ese portafolio se desarrolle. Si uno mira en frío, hay un tremendo clúster en el norte, en la zona de Cajamarca, y otro clúster en el sur, en la zona de Apurímac. Y son, como dije, yacimientos de una magnitud tal que requieren infraestructura para desarrollarse. Energía, agua industrial, carreteras, puertos y eventualmente infraestructura común para mover los concentrados hacia la costa. Entonces ahí lo que necesitamos es, nuevamente, que quizás el Estado sea el gran promotor de atraer y poder consensuar las diferentes posiciones que pueden tener las empresas privadas que tienen proyectos y tienen iniciativas de inversión en esos proyectos, y cómo lograr eso, unirlo con Proinversión, que es una entidad del Estado, para tratar de promover vía concesiones infraestructura necesaria. En el clúster del norte, como repito, y en el clúster del sur, coincidentemente la región Cajamarca y la región Apurímac son regiones de sierra, sin costa. Entonces tenemos que lograr debatir y consensuar cuál va a ser la infraestructura común, compartida, que vamos a desarrollar para llegar a la costa. Y eso requiere el Estado. Los niveles de inversión escapan propiamente a un proyecto minero. Entonces, si no logramos ese diálogo y ese consenso y esa planificación de largo plazo, lamentablemente esa lista de proyectos va a estar muchos años en listas, nunca en construcción, nunca en operación. Ponerlo en contexto, ha tomado 4 años y medio obtener la aprobación de un proyecto que es una extensión de vida, no es un incremento de producción, y esa extensión de vida es un proyecto de ingeniería en la misma huella operativa, por lo tanto no hay compra de tierras, es la misma huella ambiental y por lo tanto los componentes ya se conocen, los impactos, el área de influencia de esos componentes ya se conocen, y a pesar de eso tomó 4 años y medio, ¿no? Entonces uno se puede pensar, si una mina existente en la misma huella operativa se tomó 4 años y medio, ¿cuánto tiempo toma obtener el permiso de un proyecto nuevo, greenfield? Entonces esa es la reflexión, creo que está pendiente de hacerla con las autoridades, decir, ¿qué hacemos para que los plazos se abrevien? ¿Cómo hacemos para, sin cambiar los estándares, los plazos se abrevien? Pero regreso a Antamina, luego de la aprobación del MEIA, lo que corresponde es obtener la autorización de construcción y luego que se haga la inversión, la autorización de operación, ¿no? Entonces eso ya es más en el ámbito minería, pero como es un proyecto de ingeniería muy robusto, con mucha información, no preveemos ahí una dificultad, porque vamos a interactuar con una autoridad, en este caso con MINEM, ¿no? ¿Y para cuándo, eso es lo que viene? ¿Para cuándo creen que esté ya operativa todo? Son varios componentes, algunos de ellos toman más tiempo que otros, pero en general en los próximos 4 o 5 años van a ir saliendo estos componentes que ya están aprobados ambientalmente, y lo importante es que van a permitir extender la vida de Antamina del año 2028 a no menos del año 2036. Eso creo que es lo importante, el mensaje. Y la inversión, se ha comentado, es del orden de los 2.000 millones de dólares. O sea, 8 años más. 8 años más. Antamina es una operación de gran minería. Es en el Perú, el día de hoy, el primer productor de cobre, el primer productor de zinc y el primer productor de plata en el Perú. Es una dimensión importante. Pero en el portafolio del Perú hay proyectos equivalentes y hay operaciones equivalentes a Antamina, como puede ser Cerro Verde, como puede ser Chinalco, Toromocho, como puede ser Antapacay, como son Cuajone, Toquepala. Lo que quiero destacar es que a lo largo de este proyecto Antamina se desarrolla un corredor económico que empieza en San Marcos, Muari, a 4.500 metros de altura, y es un corredor que llega a Guarmey, como bien dices, en la costa.
Y a lo largo de ese corredor hemos hecho una inversión muy importante porque tenemos que hacer una infraestructura, como dije, de logística de subida, de materiales, de personas, de equipos, de tecnología, y una logística de bajada, porque finalmente la producción se exporta. Y como son proyectos de larga vida, ese impacto económico en ese corredor económico es significativo. Nos ha permitido por obra, por impuestos, hacer infraestructura clave. Se está construyendo hospitales, se están construyendo mejoras de aguas de saneamiento. Obviamente desde el inicio hemos hecho inversiones importantes en energía, en telecomunicaciones, en carreteras de acceso asfaltadas. Y claramente creemos que el impacto no solamente es en el empleo local, hay también un empleo indirecto por los contratistas locales que existen, pero a su vez creo que Antamina ha invertido de manera importante en educación, no solamente en cemento. Tenemos una inversión importante en este programa Enseña Perú, porque es parte del compromiso de la industria, creo, no solamente de Antamina, de tener un legado, ¿no? Hemos hablado hace unos minutos del caso de Loroya, también es un motivo de reflexión, ¿no? Hemos hablado de Cerro de Pasco, también una región minera muy antigua. Creo que la industria al día de hoy es muy consciente de que tiene un impacto y tiene que al final en el balance dejar un impacto positivo, ¿no? Y creo que eso, cuando uno mira el portafolio de Perú, esos casi 40.000 millones de dólares que son los proyectos de cobre, solamente de cobre, que son de gran dimensión, tajos abiertos y que generan estos corredores económicos, ese debería ser parte de la ecuación de la planificación del país de largo plazo. Eso creo que es el mensaje el más importante, más que hablar de Antamina, ¿no? El mundo consume al día de hoy, para ponerle en números, 25 millones de toneladas de cobre al año. Esos son los números. Muy poco de esos 25 millones de toneladas de cobre son consecuencia de reciclaje. Hay un porcentaje de reciclaje pequeño porque es muy difícil, ¿no? Tendría que uno estar recogiendo todos los cables eléctricos, ¿no? Todos los artefactos eléctricos, estar reciclándolos. No es el caso. Pero sí, el mundo consume 2,25 millones, el Perú produce 2,5, casi el 10% de esa producción. Chile produce 5 millones, el 10% de esa, 25, 5, un poco más, 20% de esa demanda de cobre la produce Chile, para ponerlo en contexto. El Perú y Chile juntos tienen las reservas, más del 40% de las reservas de cobre. Esa es la dimensión de la oportunidad que existe y se espera que al año 2050, 20, 25 años más, la demanda esté bordeando, duplicando la demanda, casi 50 millones de toneladas de cobre al año. Seguramente en esa demanda, en ese consumo, de 50 millones de toneladas de cobre al año, una parte importante va a ser reciclaje. Pero no cabe duda de que tiene que haber un incremento en la producción y nuevamente esa reserva y esos proyectos de cobre en el Perú pintan muy bien. Has hablado de Congo. Congo nos ha desplazado o nos habría desplazado al segundo lugar, pero hay que hacer la claridad, ¿no? Si uno mira a Congo en el mapa del mundo, Congo es un país que no tiene costa, es el equivalente a un Apurímac o un Cajamarca, ¿no? Es una región, es un cinturón de cobre en la parte central sur de África y tiene un tremendo desafío logístico, ¿no? Tienen la posibilidad de llevar el concentrado finalmente a Sudáfrica, que tiene capacidad portuaria, tienen posibilidad de llevarlo a Angola, que tiene capacidad portuaria, pero los concentrados que producen recorren para llegar al puerto 50, 60 días. ¡Wow! Y por eso es que Congo nos ha ganado en el año pasado en producción, pero no es exportación, porque seguramente hay un montón de cobre caminando, llegando al puerto, ¿no? O llegando al puerto está en un almacén y todavía no ha sido exportado. Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Y además, por lo tanto, operan con costos muy altos. No tienen un ecosistema como el Perú, no tienen proveedores de bienes y servicios, no tienen contratistas, no tienen personal técnico adecuado, no tienen profesionales, no hay
equipos de finanzas especializados en minería, no hay un ecosistema, y no hay una infraestructura, y no hay el marco legal y tributario que hay en el Perú. Entonces, para ponerlo en contexto, ellos operan minas de leyes muy altas, 5% o 4% de cobre, porque tienes que pagar todas estas ineficiencias. Lo que hablábamos de la minería informal, por eso es que si tú resuelves el problema, levantas la productividad y cambias los costos y formalizas la industria. Regreso al tema de Congo. Congo tiene un desafío, sin infraestructura y sin ecosistema, va a seguir siempre operando con altos costos. Entonces, no se trata quién gana en producción, el tema es quién gana en usar el cobre para el desarrollo de su país. Yo regreso al Perú, en el caso del cobre, está claro que va a haber una demanda creciente en el mundo por la descarbonización, por la economía verde, y el Perú tiene la oportunidad de hacer la reflexión, hacer el diálogo y el consenso y usar eso como un pilar del crecimiento. Sin mirar a Congo. Congo tiene otro desarrollo y le va a tomar su tiempo. Le va a tomar su tiempo lograr la madurez de ecosistema minero que el Perú lo tiene. El Perú organiza el Perumín. El Perumín, después del PIDA, que marca la hora. Esa es la dimensión que hemos alcanzado. El simposio es un evento emblema de la Sociedad Nacional de Minería y Petróleo. Nació como Simposio del Oro, después se le llamó Simposio del Oro y del Cobre, y como somos un país con una producción de metales muy significativa, no solamente en cobre, en oro, en cobre, sino también en plomo, en zinc, en estaño, en hierro, en plata. Entonces hemos considerado conveniente llamarle solamente el simposio. Es un evento, digamos, en Lima, es un evento internacional, es un evento donde van a venir varios CEOs globales, van a venir firmas de análisis de inteligencia de mercado globales, y esperamos que sea un espacio de reflexión con lo que acabamos de hablar, ¿no? De lograr que seguramente hablar de temas de coyuntura, como el tema de los permisos, como el tema de la minería ilegal, pero tratar de que sea un espacio donde podamos mirar más allá de la coyuntura y logremos propiciar una agenda más de largo plazo.